La historia que tengo que contaros hoy es tan impresionante, tan espeluznante y sobre todo que nos puede pasar a cualquiera de los que volamos drones que tienes que conocerla. ¡Vamos! Esta historia me ha impresionado tanto que he decidido traerla a este canal. La he visto en el canal de Chris Howe, que es un canadiense muy simpático que suele trabajar con Peter McKinnon y otros, que ha llevado otro canadiense invitado a su canal para contar lo que le pasó en primera persona. No les he pedido permiso, espero que no me lo hagan quitar, por si acaso, date prisa en mirar este vídeo. ¿Y qué es lo que pasó a este pobre hombre? ¿Por qué digo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros? ¿Qué es lo que hizo que muchos nos hemos podido ver en esa situación? Pues el tipo estaba de vacaciones en La Habana, en Cuba. Esta historia es de hace aproximadamente unos 4 años, donde los drones no eran muy populares, donde ver un Phantom y mucho más en lugares como Cuba era la cosa más novedosa del mundo. Así que él se fue para allá, en un viaje de vacaciones con amigos locales, y en un momento dado, cuando estaba en el centro de la ciudad, vio 2 edificios que le parecieron espectaculares. Aquí iba a hacer un plano impresionante, iba a hacer un drone que no se lo iba a saltar un gitano. 2 edificios que tenían unos murales del Che Guevara y de Fidel Castro. Total, que el tipo saca ahí su dron, saca su Phantom, hace un drone como los miles que le hemos visto hacer a Tarsicio en su canal de Post and Fly, que al poco tiempo se le acerca un militar gritando y señalando al dron y diciéndole que qué está haciendo, le obliga a bajárselo, que baje ese dron de ahí, que no puede volar, y el tipo, como siempre reconoce en todo momento a lo largo de esta historia, reconoce que está haciendo algo ilegal, está volando un dron en mitad de una ciudad, a pesar de que estamos hablando del 2017 y que probablemente no hubiera sido fácil encontrar cuáles eran las normas para volar drones en Cuba. A pesar de todo eso, pues el tipo decide agarrar su dron, bajarlo y esperar a hacer caso al policía, que siempre era mejor que enfrentarse con él. La cosa cambia bastante cuando de repente se empiezan a acercar un montón de soldados, un montón de policía militar que le empieza a decir por qué está grabando ahí, qué es lo que está haciendo, por qué ha sacado su dron en ese momento. El tipo empieza a decir que, bueno, le parecía un entorno interesante y quería grabar por ahí con su dron y hacer algún tipo de vídeo. Pero ellos no le empiezan a creer, le empiezan a preguntar, le empiezan a decir que por qué, que diga la verdad, que por qué está grabando ahí, y el tipo no sabe más qué decir. Cuando ya al poco se da cuenta de a qué venían tantas preguntas. Y el hecho era que tuvo la mala suerte de que en ese edificio en cuestión donde estaba grabando estaba Fidel Castro. Dice que en ese momento todo cambió radicalmente. En ese momento, en ese preciso instante, toda la vida se le vino encima. Porque le estaban acusando de ser espía norteamericano. Él era canadiense, no te olvides. Pero como le oían hablar inglés y todo esto, pues enseguida dedujeron que era un espía que estaba detrás de lo que estaba haciendo Fidel, cualquiera que saber qué es lo que estaba haciendo allí. Entonces, le empezaron a quitar todo, por supuesto le retiraron el dron, su teléfono, no le dejaron hacer ninguna llamada, sin decirle nada en absoluto, lo detuvieron y se lo llevaron a interrogar. Dice que el primer día fue el peor de todos, porque primero no sabía exactamente de qué le acusaban. Él estaba convencido que en algún momento se iban a dar cuenta que eso era un error. Él era nada más que un turista que estaba por allí y obviamente pues se darían cuenta y le dejarían irse a su hotel y continuar con su viaje. Pero no fue así. Y además esa ansiedad de no saber qué es lo que está pasando, esa incertidumbre que nos come por dentro, a quien más que menos ha podido estar en algo parecido. Además, a todo esto había que sumar el hecho que no podía comunicarse con su familia, no le dejaban ningún tipo de contacto. Y esto era particularmente más doloroso porque está casado y tiene 3 hijos. En aquel entonces tenía 3 hijos pequeños que obviamente él se imaginaba que estarían bastante preocupados por él. En un momento dado dice que le obligaron a hurgar en su teléfono. Obviamente él dio acceso y empezaron a ver todas las fotos y mensajes que había dentro. Y con
con tan mala suerte que el hombre había hecho un viaje con su familia a Washington y tenían una foto en la Casa Blanca delante de un montón de gente por allí. Así que la siguiente pregunta que le empezaron a hacer es: ¿cuándo fue la última vez que hablaste con el presidente Obama? La cosa iba de pena. Era, por más que él se empeñaba en decir que no era lo que se supone que ellos creían, la gente de Cuba creía que era un espía norteamericano y eso estaba clarísimo. A más cosas que investigaban, más cosas le daban la razón. Como digo, después de 14 horas infernales, se lo llevan a una prisión sin ningún tipo de información de nada. No le dicen cuánto tiempo va a estar allí, no le dicen por qué le detienen, no le dicen nada. No le dicen, aparte de no decírselo, realmente estaba en la barrera del idioma, así que por las dos partes no había nada que hacer. Y el tipo dice que, ¿qué te puedes esperar de una prisión en Cuba? ¿Qué puedes esperar? Pues si todas las prisiones son malas, imaginaros en Cuba. Y él habla que le meten en una celda, en un módulo donde no tenía claro si había más gente o no, que todo estaba muy oscuro, que incluso el guarda que le metió la primera vez se chupó los dedos para encender la luz, vio que más o menos había lo que tenía que ver en ese módulo, continuó, le metió en la celda y se marchó. La celda estaba totalmente oscura, la celda era húmeda, la celda no tenía ventanas, estaba llena de bichos por todas partes. Imaginaros, ¿qué te puedes esperar? Así que así pasó el segundo día, sin tener ni idea de lo que le iba a pasar, sin tener la menor idea de si iba a poder hablar con su familia, qué iba a pasar con sus hijos cuando saliera. No tenía nada de idea en absoluto. Nadie le fue a ver, nadie. Y ocurrió que al día siguiente, con la luz del día, pudo ver a alguien que estaba en la celda de enfrente. Él dice que no tenía claro si había más gente en ese módulo, dice que no sentía mucha presencia, pero con la luz de la mañana fue capaz de ver a alguien que estaba en la celda de enfrente. Entonces se le acercó y vio que más o menos el otro chapurreaba algo de inglés y que más o menos se pudo comunicar con él. Cuando empiezan a hablar, se da cuenta que es una persona originaria de Rusia que lleva allí un tiempo. Le empieza a preguntar cuánto tiempo lleva ahí y el hombre dice que lleva cerca de 2 años. De hecho, cuando cuenta esta historia, dice, no sé si todavía sigue allí, quizás sigue allí, no volví a saber nada de esa persona. Pero lo más interesante es que cuando le dijo, ¿y qué haces? ¿Por qué llevas aquí? Y dijo, bueno, pues porque tuve una discusión con una mujer cubana. Entonces, en ese momento, se le cayeron los pelos del sombrajo. En ese momento dijo, pues si a este hombre lleva 2 años por estar enfrentándose en una pelea con una mujer cubana, yo que he volado ilegalmente un dron en mitad de la ciudad y que creen que soy espía, aquí no tengo nada que hacer. Entonces, la cosa empieza a ponerse cada vez peor, porque todo esto ahora lo contamos así muy rápido, pero imaginaros que cómo se tiene que sentir esta persona, porque el tiempo va de manera diferente cuando estás en una situación de ansiedad y de incertidumbre tan grande. Realmente él dice que está en una espiral psicológica que cada vez le hacía encontrarse peor, no saber qué va a pasar, no saber que puede comunicarse con nadie, esto le estaba matando por dentro. La suerte es que su mujer fue capaz de encontrarse con un servicio que ofrece la embajada canadiense, y dicho sea de paso, estoy seguro que todas las embajadas de la mayoría de los países donde me veis también ofrece este servicio, al menos que lo sepáis, algo que podéis aprender de esta historia, es que hay una gente que está encargada de localizar a gente desaparecida y básicamente lo que hace es 3 cosas. Es capaz de decirte si estás en un hospital, si estás en la cárcel o si estás muerto. Entonces, gracias a esta persona, a este servicio que ofrece la embajada, fueron capaces de localizarlo y pudieron saber que estaba en la cárcel. Y gracias a eso, en acto seguido, se pusieron en contacto con su familia y, hombre, un peso de encima la familia se pudo quitar. Cuando por suerte le dejaron que estos personas que venían de la embajada pudieran hablar con él, aunque no les dejaron a solas, dice que les metieron en una sala y que lo estaban grabando todo y que allí había policías también, al menos para él fue un alivio saber que alguien por fin podía hablar en inglés con él en su propio idioma y transmitirle a su familia dónde estaba y que dentro de lo que cabe se encontraba bien.
Así que él dice que ese fue uno de los mejores momentos de toda esta historia. Por lo menos quitarse toda la presión de comunicar a su familia que estaba bien, eso ayudó mucho. Pero la cosa cambió cuando empezó a hablar con esta persona. Él le dijo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para demostrar que todo esto es un error? Y él le dijo, bueno, déjanos hacer nuestro trabajo, nosotros vamos a intentar demostrarlo en todo lo posible, pero no queda otra más que esperar. Y entonces él dijo, bueno, ¿y cuánto tiempo voy a estar aquí? Esto es una cuestión de... ¿qué? ¿Meses? ¿Semanas? ¿2 años? ¿1? ¿Cuánto? Y le dijo, pues lamentablemente no lo sé. Puedes estar aquí 2 años o puede llevar hasta 20. Entonces, realmente no sabemos. Lo único que te podemos pedir, que en otras ocasiones nos ha servido bien, es que cooperes en todo momento. Siempre ten el talante frío. No te enfrentes, no tengas agresividad de ningún tipo, siempre coopera en todo momento y por lo menos eso ayuda. Y a él se le ocurrió la idea de decir, bueno, y si voy a la prensa y que esto salga a la opinión pública y que llegue a la opinión internacional y que se empiece a tuitear por todas partes, ¿esto podía ayudar? Y le dijeron, no, ni se te ocurra hacer todo esto porque lo peor que puedes hacer es avergonzar al gobierno cubano enfrente de la opinión internacional. Tú coopera con ellos y déjanos hacer nuestro trabajo. Él dice que las noches eran lo peor, pensar qué iba a pasar con su familia. En aquel entonces sus 3 hijos eran pequeños y el hecho de pensar que era una posibilidad muy probable que saliera de la cárcel con 60 años y que se hubiera perdido la vida de todos sus hijos, que ya estuvieran casados, que incluso tuviera él nietos y no lo supiera, eso era algo que le mataba por dentro. En esa situación no se le ocurre otra cosa que ponerse en huelga de hambre. Él piensa, bueno, si me pongo en huelga de hambre quizás me encuentre enfermo y quizás sea capaz de dormir, porque por todo esto que le pasaba por la cabeza no dormía nada, cada vez estaba más cansado y cada vez se encontraba cada vez peor, imaginaros. Entonces el tipo decide ponerse en huelga de hambre. Pasan varios días, cuando llega al 4.º día sin comer ni beber de ningún tipo, el guarda que estaba afuera le dijo... Tienes que acabar con esto porque esto va contra ti. Y entonces dice que llegó a un acuerdo en secreto con el guarda que más o menos estaba casi todos los días en la puerta de su celda. Porque no os olvidéis que al estar en una situación de investigación, porque es un posible espía, no tenía ningún tipo de contacto con nadie, ni le dejaban salir a la calle, ni le dejaban salir de su celda. Él dice que ya llevaba más de una semana encerrado en esa celda sin salir de ninguna manera. Y acordaros, ni ventanas, ni nada. Así que una semana parece que no es mucho, pero imagino que una semana en esa situación debe saber como por lo menos un par de meses. Total, que llega a un acuerdo con el guarda y el guarda le dice, mira, necesitas comer y necesitas beber. Es mi responsabilidad mantenerte vivo. Tengamos la fiesta en paz. Y si lo consigues, quiere decirse, si comes y bebes como debes hacerlo, voy a intentar sacarte en secreto a un patio interior y allí por lo menos tendrás luz exterior. No será mucho tiempo, pero algo es algo. Llegaron a ese acuerdo, él fue capaz de cumplir con su parte y salió a un lugar donde había una pequeña jaula en un patio interior, pero por lo menos dice que tenía luz exterior y que eso para él no tenía precio. Llevamos 13 días en esta situación y en un momento dado se le acerca un sargento de la policía militar cubana y en un perfecto inglés le dicen que han cometido un error y que es inocente. Él ya estaba oyendo conversaciones en inglés cuando estaba en este patio a lo lejos y en el momento en el que le dijeron sí, eres inocente, ya te puedes ir. En ese momento dice que todo empieza a pasar a toda velocidad. Decide que se quiere ir a su casa, que no quiere pasar más tiempo porque la policía cubana le dice, bueno, nos hemos confundido, perdona por haber estado 2 semanas aquí, pero ya puedes continuar tu viaje, puedes ir a la playa si quieres o lo que tengas pensado hacer. Y obviamente él, lo último que le apetecía es irse a la playa, lo que quería hacer es volver a su casa con su familia y sus hijos. Lo bueno de todo esto es que le devolvieron su dron, le devolvieron incluso el material que había grabado, exceptuando la parte del edificio donde podía estar Fidel dentro, y le devolvieron su teléfono. Y en ese momento le dijeron, mira, si te vas a tu casa, en el momento que salgas y vuelvas a entrar, ya eres un turista más y aquí te recibiremos con los brazos en alto. Y entonces el tipo se dejó... No habla mal de Cuba, es lo curioso, es la verdad que es inspirador oírla hablar, porque no se le ve ningún tipo de resentimiento, ni de odio, ni de desprecio, ni de arrogancia, no, nada en absoluto. Él siempre dice, cometí el error de volar de manera ilegal y pagué las consecuencias.
Pero obviamente se quería ir de allí pitando, quería irse cuanto antes. Y como él dice, no es lo mismo en comprar un billete de avión en cualquier parte del mundo que en Cuba, donde no se venden online, donde tienes que hacer una fila de horas y donde tienes que esperar a que te vendan el billete en cuestión y con la suerte de que haya hueco para hacerlo. La historia es que como todavía era un fugitivo, digamos, él tuvo que estar rodeado de ejército constantemente hasta que saliera del país. Los soldados tenían que estar seguros que salía del país y de manera que cuando volvió al aeropuerto, aun siendo inocente, le llevaron esposado hasta que fue capaz de subirse a su avión y volver a su casa. Así que esta historia, como digo, si puedes oírla en primera mano, te la recomiendo. Te dejo enlace de todo en la descripción porque a mí me ha dado un montón de que pensar. Porque, seamos realistas, ¿cuántos de nosotros hemos volado rozando la legalidad? Un montón de veces. Y lo que es peor, ¿cuántos de nosotros hemos ido a otros lugares pensando que allí la regulación no es tan fuerte y podemos hacer lo que queramos? Él dice que una de las cosas que más le ha dado que pensar toda esta experiencia es que la vida puede cambiar en cualquier momento. Todo es cuestión de en un segundo, todo cambia. Pero cuando todos pensamos en esta posibilidad, pensamos en el hecho de tener un accidente de coche, en una muerte súbita, en una enfermedad, estas cosas. Pero nadie piensa que por volar un dron, por hacer las cosas que te apetecen de manera incorrecta, tu vida puede cambiar a peor. Así que por eso he decidido traer esta historia. Por eso creo que todos debemos pensar las cosas que no hacemos de acuerdo a la legalidad al 100%, pensando que no va a pasar nada, y mira cómo la vida puede girar 180 grados y darte una pasada que seguramente no quieres repetir. Pues lo dicho, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya gustado esta historia y seguiremos hablando de drones. Un saludo y hasta pronto. Adiós.